Bueno, ¿cómo estamos? Qué lujo ahora, ¿eh? Cómo va creciendo el programa y va cambiando. Así que semana a semana vamos mejorando en recursos técnicos y humanos. Así Ya que somos tres, está la compañera Mónica Persano, del grupo Jubiladas y Jubilados de Morón. bravo. Docente, profe de literatura. Aumentamos un 50% Sí, sí, plantel. sí. Así Sí, sí, que- sí. Y además sumamos una compañera mujer también. Mujer, Tanto la claro, necesitamos. hacía falta. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Transmisión Educativa, otra semana más. Queremos hacer una mención especial. Hace horas nada más, hace un par de días, participamos de una movilización realmente majestuosa en recordación del 24 de marzo, el Día de la Memoria, en el marco de un gobierno que niega los hechos de la dictadura, que niega la verdad y que, bueno, actúa de esta manera, ¿no? Reivindicando las violaciones a los derechos humanos. Pudimos sumarnos junto con todo el pueblo argentino a un día realmente que nos recargó las pilas, fue un aliento para el alma para seguir luchando. Estuvo muy bien todos los que estuvimos ahí. Sí, yo lo que puedo decir es que los testimonios que escuché de jóvenes, de gente de mediana edad, de adultos, de ancianos, de una claridad impecable, porque dicen el pueblo argentino es burro, no sabe, no vota. No, no, no. Yo lo que escuché realmente me sorprendió. Muchos adolescentes con una convicción, con una claridad con respecto a lo que pasó, a lo que nos hacen, lo que nos ocultan. Y no se puede tapar el sol con la mano. Evidentemente la plaza explotaba. Explotaba. Sí, sí, mucha gente. Bueno, y lo otro que podemos mencionar puntualmente en el día de ayer, ¿verdad, Roque? Se cumplió un aniversario más de la partida de nuestra compañera Mari Sánchez. Así es. Le pedimos una nota especial, Roque, en este sentido, que vos la conociste. Sí, yo, digamos, terminé de formar mi conciencia de militante político, de militante sindical con Mari Sánchez, a la cual trataba, quiero contarte chascarrillo, la trataba de usted, porque a mí me parecía que, primero que yo era muy joven, tenía 20 años, y estaba en el SUTEBA La Matanza, era afiliado de ahí, recién se creaba el sindicato en 1986, y Mari Sánchez tuvimos que ir con ella a los dos en un taxi, porque ella no tenía movilidad propia, y fuimos en un taxi hasta el barrio de Villa Insuperable, donde se había alquilado un local para hacer como una sucursal del SUTEBA La Matanza en esa zona, en la avenida Crovara. Y me acuerdo que me senté al lado de ella, íbamos con una carpeta, con títulos de propiedad, con garantías para hacer ese alquiler, y le empecé a tratar de usted. Hasta que Mari Sánchez me miró así y me dijo, disculpame, pibe, ¿por qué me trata de usted? Trátame de vos, yo soy igual que vos. Y entonces yo me quedé así como unos segundos, unos cuantos segundos, hasta que digo, bueno, está bien, voy a hacer el esfuerzo de tratarla de vos, hasta que empecé a tratarla de vos y eso, bueno, esas cosas tenía, ¿no? Era absolutamente democrática y en todas sus prácticas políticas y prácticas sindicales era absolutamente transparente, vos le mirabas la cara y sabía qué es lo que había en ese cerebro, que había pensado los 10 minutos anteriores y cuáles eran lo que era lo que venía de lo que iba a decir los minutos que seguían. Una política impresionante que no tuvo problema en romper con el PJ de la época de Carlos Saúl Menem, junto con Germán Abdala, junto con el grupo de los 8, y armar lo que fue después el Frente Grande, lo que tuvo que ver con el camino, digamos, a conseguir los recursos de financiamiento, lo que después se convirtió en el FONIT, digamos, ¿no? Y el camino a eso, el Frente Nacional por la Pobreza. El Frente Nacional, el famoso FRENAPO y la famosa consulta de 3 millones de votos de personas. La marcha federal. La marcha federal, bueno, infinidad de
de cuestiones. Y ya después como diputada, lo que tiene que ver, y como funcionaria del Ministerio de Educación de la Nación a partir de Néstor Kirchner, la implementación de lo que seguimos teniendo, que es el Plan Fines, digamos, ¿no? Que es la posibilidad de que aquellas personas que en su momento, en la edad que está prevista por la ley, no pudieron hacer la primaria, no pudieron hacer el secundario, que lo puedan hacer de una forma un poquito acelerada, pero sin perder los contenidos y los fundamentos epistemológicos, el conocimiento que te da el paso por la escuela. Entonces, gran defensora de la escuela pública, formadora de por lo menos un par de generaciones de dirigentes sindicales en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que fue su primer campo de acción. Bien, bueno, vamos con algunos titulares para empezar a comentar. En principio, este tema de la reforma laboral, el gobierno está buscando reflotarla en el marco del tratamiento de un nuevo proyecto de la ley Ómnibus. Es una reforma que ya tuvo su momento al principio, a los pocos minutos de iniciado el gobierno de Milei, hubo una serie de fallos judiciales que fueron poniéndole un límite a esto y frenando estas cuestiones porque son totalmente en contra de todo lo que está legislado y normado. O sea, transformar, dar vueltas patas para arriba el sistema laboral para que la gente se desprenda de todos sus derechos de hoy para mañana, fue algo que en la justicia, bueno, hubo una serie de presentaciones y se entendía de que era así, que no se podía continuar con esas medidas. Ahora el gobierno está buscando retomar eso, bueno, en el marco de tratamiento de otras cuestiones, como que todos están entendiendo que hay que ponerlo en la mesa junto con otras cuestiones, como para ver si se puede negociar algunos de estos puntos. Aparentemente la estrategia va a pasar por ese sentido. Sí, si me permitís, Pablo, retomar en un minuto o menos de un minuto, si puedo. El tema de que veníamos diciendo en los capítulos anteriores de Transmisión Educativa, este tema del gobierno de Milei y Villarroel como la motosierra por un lado y la licuadora por el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, en el marco de esa reforma, que es casi como una reforma constitucional, de hecho, con el DNU 70-2023, lo que intentan es avanzar sobre todos los campos. Y no hay reforma neoliberal, sino hay una reforma laboral, digamos, una reforma que aplaste, digamos, todas las conquistas que vienen desde 1945 hasta acá. Entonces, una pregunta, Roger, lo de diputados, ¿cuándo es? Porque aprobó Senado, pero dicen que ahora tiene que estar la aprobación por el Poder. No tengo idea cómo es lo de diputados. Hagamos una digresión con eso, Mónica, pero hay que tener en cuenta que Villarroel aparentemente la acusan, o la acusaron, unos minutos aunque sea, unas horas, de responsable de haber aflojado en el Senado el tratamiento del DNU. Y así fue que fue a la derrota, digamos, el gobierno de Milei. Sí, es posible ahora que tarde mucho más para poder conseguir la seguridad de que se puede llegar a aprobar. Es probable que Martín Menem resista un poco más. Claro. Recuerden que Martín Menem tiene grandes lazos con Karina Milei. Es más, dicen que uno de los hermanos de Martín Menem, o primo, ya no sé qué parentesco tiene, es la pareja de Karina Milei, con lo cual, digamos, los contactos son hasta ya de familia, entre comillas, de una familia, podemos decir, familia unita. Lo van a obligar a Martín Menem a sostener mucho más esa convocatoria. Perfecto. ¿Qué sería lo que tenés? Sí, y bueno, pasemos al otro tema, Pablo. Dale. ¿Qué decía Roque? No, este. El ATE le declara, ahí escribimos, ATE le declara la guerra a Caputo. Atención, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, que tenía convocado para ayer, martes 26 y hoy, miércoles 27, una medida de fuerza nacional. Ustedes saben que la convocatoria de ATE es bastante distinta de la convocatoria de las escuelas, porque si bien nosotros como gremio tenemos muchísimas instituciones educativas y hay que garantizar con nuestros delegados y delegadas que todas esas escuelas hagan un paro,
ellos además tienen distintos sectores de trabajo. Sí. No es lo mismo vialidad que trabajar en el ANSES. Son hasta trabajos distintos, digamos, ¿no? Entonces, ellos siempre están pendulando entre hacer una medida de fuerza nacional o hacer una medida de fuerza por sectores. Pero ahora resulta que la reforma laboral de la cual estábamos hablando fue encima de todos los sectores. Tal es así que el presidente Milei ayer tuvo esta grosería total de decir que se están cargando otros 70.000 trabajadores estatales, que ya se cargaron 50.000. Y con un placer y una alegría de haber logrado eso. Un placer Morboso, bastante morboso, morboso y perverso, ¿no? Y además, ANSES cerró ayer la seccional de Moreno de las provincias. Yo creo que hay 100 oficinas de ANSES que se cerraron. Sí. Con lo cual la gente no va a poder vehiculizar sus trámites, sus demandas. No todo el mundo lo puede hacer vía digital. Es impresionante lo que pasó con ANSES ayer, y todas estas noticias pasan y pasan, pero es algo, una peor que la otra. Horror. Bueno, por todo eso es que esta guerra está declarada al ministro de Economía, ¿no? Es más, dijo el compañero Aguiar que con la movilización, la fuerza de movilización de las fuerzas estatales de ATE, se lo va a tumbar al ministro Caputo, digamos, ¿no? Y acá está en juego, es una puja muy importante, porque estamos hablando que esta reforma laboral la bancan los popes, sobre todo del sector privado, que están esperando, donde ya se está manifestando la suspensión, el pase a retiro voluntario. Por ejemplo, en Toyota le ofrecen a las trabajadoras y trabajadores de Toyota el 80%. Un 80% y un retiro voluntario. Y en otros sectores de la producción, automotrices, por ejemplo, en General Motors les están ofreciendo las famosas vacaciones con el 70% del sueldo. Lo mismo está pasando con sectores de la UOM. Por eso está en pie de guerra también la Unión Obrera Metalúrgica, con paros nacionales. Son despidos encubiertos. Sí. Entonces ya estamos llegando como a la segunda etapa de la reforma de la licuadora y de la motosierra, que sería no solo el efecto de la devaluación, la alta inflación y los precios que están muy altos, la famosa esta inflación de la que habló Milei en la campaña electoral, sino que la quería producir, ¿no? Habló que quería producir esa inflación, sino que lo que estamos hablando es esta segunda parte, que sería el aumento rápido y concentrado del desempleo. Que eso empiece también a disciplinar a la gente, porque la gente está totalmente desempleada y cae en un empleo y ya no consigue otro empleo para poder fabricar un ejército de reserva. No, si no hay. Bueno, perfecto. ¿Le toca a Mónica que sigue? Sí, Mónica, con respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, que aparece ahora como un ángel bueno, que está como ayudando y preocupándose por lo que está pasando con los ajustes bestiales que está cometiendo el presidente Milei. Con lo cual, bueno, nosotros ya no somos inocentes con respecto a esta institución. Sabemos que en realidad su finalidad es pura y exclusivamente mercantil. Ellos ven peligrar si se produce una estallida, que no está lejos de que ocurra, porque si se tira de despidos, aumentos, desaforados, bueno, estamos ante el límite de que la gente va a estallar, y es natural. Entonces el fondo aparece como una especie de consejero del presidente Milei, que revea un poco estos ajustes. Bueno, porque si esto ocurre, el fondo no cobra, porque se le desbarata. Claro, algo así como que el anarcocapitalismo, Milei, no te lleve a que no podamos cobrar. No podamos cobrar. Entonces, cero importarle lo que nos está pasando, la estallida, lo que pase. No sí, esto que menciona Roque por ahí es como un dato interesante, sí, ¿no? De que el marco ideológico es el anarcocapitalismo,
y el Fondo Monetario es una liga de países que entre todos tratan de ayudarse prestándose dinero, obviamente en el marco de un capitalismo internacional que no es anarquista. No, es Y corporativo. un dinero que pone... No es anarquista, o sea, el Banco Mundial y la banca alemana quieren cobrar. Sí, sí. Entonces necesitan que los procesos políticos en el marco de un Estado-nación sean Circulen. sostenibles y tengan como una proyección a 10 años, a 20 años, a 50 años. Claro, que no se desmadre. Que aumente que la, no se desmadre la la previsibilidad, digamos, de esta política Claro. económica. Y lo que están viendo es como que el aire está tan volátil en Argentina que Sí. pues, Sí. dicen, esto no sabemos si dura 15 minutos más. Hay Claro. un síntoma tremendo que se está viendo hoy, que es el último día hábil de marzo, porque ahora vienen los feriados y todo eso, es que desde el 1 de marzo, la última compra, o los primeros días de marzo, la última compra de 100.000 millones de dólares por parte del Banco Central, y el resto del mes hubo una sangría que lleva a que hoy, 27, sabemos que esos 1.000 millones de dólares que compró a principios del mes los terminó perdiendo durante todo el mes. Es lo que le pasa, es la primera vez desde el 10 de diciembre que asume Milei y asume Luis Caputo, que pasó este fenómeno, que empiezan a perder reservas que se estaban acumulando. Ellos en sus medios, en La Nación Más y eso, hablan de cuántas reservas ya acumularon, más de 10.000 millones, pero lo que no dicen es que ya pasó en este mes de marzo que perdieron 1.000 millones de reservas. Es decir que hay unas grandes dudas, incluso en el Fondo Monetario, de la posibilidad de cumplir esa política por parte de este gobierno. ¿De dónde van a cobrar si la plata que tienen la necesitan cambiar para controlar el tipo de cambio? Es así. Ni hablar. Bueno, relacionado con esto, lo que hace el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Te presta plata y después busca condicionarte política, social y económicamente como para que tus cuentas rindan para que le puedas devolver lo que te prestaron más los intereses. ¿Cómo hacen eso? Entre otras cosas, interviniendo en el sistema educativo. Uno de los convenios para no dejar de ser parte del Fondo Monetario es año a año tomar las pruebas PISA. Por los resultados que se publicaron recientemente de las últimas pruebas PISA, lo que salta a la vista en la Argentina es que el poder económico de las familias no les estaría garantizando el acceso a una educación De calidad. que después se traduzca en resultados en esto, ¿no? En lo educativo, digamos, como entendido como el producto de haber pasado por el sistema educativo. Los estudiantes de 15 años o 16 años que respondieron la prueba, si lo enfocamos en los sectores de mayor poder económico, observamos que estamos peor que prácticamente toda la región en la comprensión lectora. O sea, chicos de 15 o 16 años que no comprenden bien lo que leen, pero que sus familias tienen plata, están bien económicamente y no les va bien. Algo así, Pablo, como que las élites en la República Argentina tiran para abajo las estadísticas latinoamericanas de la prueba PISA. Es decir, que en México, una En familia Chile. elitista, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, hay una gran diferencia entre los resultados de las escuelas de élite con el resto. Claro, la En familia la Argentina eso estaría morigerado, es decir, hay bastante similitud entre los flacos resultados de la escuela pública y también los de las escuelas privadas. Mira, yo eso puedo agregar, hay un libro que está acá en la biblioteca de Suteba, que se llama ¿Dónde estudian las clases altas? Y el interés de las familias acomodadas no es la excelencia académica de los colegios, es que se junten entre pares para que tengan novios y amigos de la misma clase social. Y desacreditan totalmente la parte académica. Y los docentes que trabajan en esos colegios, gente que no milita políticamente, gente que está empresarialmente domesticada, no son los mejores docentes que trabajan en esas escuelas. Es decir, que verdad. el tráfico de influencias, que es un concepto económico y político, comenzaría ahí, en esa juntada de amigos y amigas, que es la que está diciendo Mónica. Es lo que se comentaba del colegio donde asistió el ex presidente Macri. El Cardenal Newman. Pero ese colegio. si vos lo ves hablar a Macri bueno. con su
A eso iba también, poca ¿no? inteligencia y Claro. discurso y Si uno no sé quiere en como qué universidad estudió. tomar un ejemplo de los resultados de las pruebas PISA Y y está, ponerlo en pantalla, Macri. algún video de Macri tratando de dar algún discurso. Y Milei estudiando en la Universidad de Belgrano, que no puede armar dos frases juntas. Bueno, Es la verdad. pero lo que pasa es que Milei, en cuanto a lo científico, lo económico, lo comercial, eso conoce, tiene conocimiento, tiene manejo. Repite, Pablo, repite frases, repite discursos, pero Lo que tiene no también, tiene inteligencia, no tiene pensamiento. sí, por ahí hay un dato importante de Milei en cuanto a esto, ¿no? A lo que estudió y cómo le resultó después en lo laboral, que no se renovó esa pasantía que tenía en el Banco Central. Lo sacaron. Cuando llegaron al límite de la pasantía y pudieron decirle sí, renovás y continúas o no, no se la renovaron. No se la renovó. Que no se terminó de Y es una de las furias de ¿no? Milei. Y llama la atención esto, ¿no? De que, por ejemplo, las familias que por ahí no tienen la misma situación socioeconómica y sus hijos en la escuela están logrando leer y comprender lo que leen, no les pasa lo mismo a gente que tiene algún dinero, que la pasa muy bien económicamente, y los chicos salen de la escuela y se dejó así, llegó hasta los 15 años sin entender del todo lo que lee. Es una situación más que llamativa. Esto, aparentemente hay un interés de las escuelas públicas en asegurar la comprensión lectora lo más que se pueda, aunque los datos no den del todo súper extraordinarios, pero están como un poco mejor que otros que en donde el interés está puesto, como decía Mónica, en otras cosas, ¿no? En buenos contactos, buenos vínculos, egresar y ya tener previsto qué hacer, dónde hacer negocios, estas cosas. Siempre en los términos de la explicación de las escuelas PISA, de la prueba PISA. En el marco de eso. Sí, sí. Bueno, le tocaba a Mónica dos temas. Dale. Vamos con este primero. Bueno, el anteúltimo. Restauración de legajos de los compañeros docentes detenidos desaparecidos. Eso también nos remonta a tiempos de Mari Sánchez. Mari Sánchez fue una sobreviviente de la dictadura militar, pero le pasó exactamente lo mismo. En este caso estamos hablando que en la conmemoración, en este homenaje que se hace por el Día de la Memoria, por la verdad y la justicia, en la provincia de Buenos Aires, el ministro Sileoni, el director general de Cultura y Educación, lo que hizo fue una restauración de legajos. ¿De qué estamos hablando? Que cuando un docente era chupado por las fuerzas de seguridad en la República Argentina en el 76... Las fuerzas represivas ilegales. Sí, fuerzas de seguridad que se prestaron a hacer esa represión, a integrar los grupos de tareas, fueron tomados como abandono de cargo. Es decir, que se licuaba en cuanto a la normativa por... ahora sí. Entonces, ¿cuál era el procedimiento administrativo de la dictadura militar en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país? Era que las docentes y los docentes eran tomados como abandono de cargo. Se hacía el tramiterío y entonces el legajo quedaba trunco ahí. Bueno, justamente lo que se hace es esta reposición donde se invita a los familiares de esas compañeras y compañeros a la ciudad de La Plata, y el ministro de Educación Sileoni hizo todo un acompañamiento y un homenaje y se hizo esa restitución de legajos. Prácticamente todos los años hay una restitución de este producto de un trabajo etnográfico que hace la provincia de Buenos Aires, en donde se van reconstruyendo el camino de estas compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Tal cual, hay algunas cosas que quería comentar. Primero, que este sindicato donde nosotros estamos grabando este video y desde el que difundimos esta información se fundó el 31 de agosto de 1986 en un congreso que lo presidía una silla vacía que representaba a los 680 docentes detenidos desaparecidos en la dictadura militar y a los 30.000 compañeros. O sea que desde el minuto cero, desde la fundación del sindicato, tuvimos claro que los derechos humanos eran una cuestión central de la política sindical de nuestra organización que estaban haciendo en ese momento. Claro. Por ahí uno hoy, 2024, se entera que en nuestro sindicato hay una Secretaría de Derechos Humanos y pregunta, ¿los maestros no tienen nada de qué ocuparse y además se dedican también a los derechos humanos? ¿Qué tiene que hacer una secretaría como esa? Bueno, hay que enterarse que desde el primer minuto que estábamos empezando a formar la organización, la pensamos con esta cuestión de reconocer
las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por eso las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son las secretarias generales honorarias de nuestra organización gremial, ¿no? Perfecto. Y lo otro es que, o sea, pensemos cómo se pudo sostener un proceso de casi 8 años de dictadura cívico-militar eclesiástica, que hizo todo lo que hizo con una sociedad que, por miedo, por lo que sea, por el motivo que sea, acompañó o de alguna manera continuó transitando y sobreviviendo en ese marco todo lo que pasaba. Una directora, un director de una escuela, que un docente no venía más a la escuela, en algún momento consultaba qué hacer con este docente y le terminaban poniendo que abandonó el cargo. Es una cosa increíble. Estas personas se las habían llevado desaparecidas, no sabemos qué les pasó, pero imaginamos que cosas tremendas. Les robaron los hijos, las propiedades, cualquier cosa. Y la y figura... el resultado fue que en la escuela le pusieron como que abandonó el cargo. Entonces ahora hay todo un trabajo antropológico para rastrear esas cuestiones, y a medida que se logra concluir parte de esos trabajos científicos, se va restituyendo y reconstruyendo su legajo. Ese legajo, como tiene que decir, y al final dice desaparición forzada de persona, en los casos donde no está viva la persona a la que le restituyen el legajo. Pero bueno, es un trabajo que hay que seguir haciendo, porque como vemos, como los nietos recuperados, todas estas cosas, la dictadura sigue sucediendo hoy, son crímenes que el Estado tiene que seguir reparando hasta el día de hoy. Okay. Así que bueno, por eso está en sentido este acto en la dirección de escuela de restitución de estos legajos. Y vamos al último tema del día de hoy. El tema del narcotráfico, el tema de la hidrovía, sí. El tema de la política del Comando Sur de Estados Unidos, que se gobierna desde Panamá, y de Panamá al sur de la América Latina, al sur de la visita de la comandante Richardson, y ahora la visita del señor Burns. Resulta que el señor Burns existía, no sí. Era una cosa de Homero Simpson, no, un dibujo animado. Y un dibujo animado. No era un cómic. Vino el señor Burns, un funcionario de la CIA, encumbrado, a la República Argentina la semana pasada, a confirmar algo así como: muchachos, muchachas del gobierno de Milei, no se preocupen, el anarcocapitalismo está salvado, porque la hidrovía la vamos a cuidar nosotros, mamá y papá, Estados Unidos. Bien. Hicieron muy bien en no comprar los aviones chinos, hicieron muy bien en no terminar las represas de Neuquén y de Santa Cruz con los chinos, el gasoducto. Ahora venimos nosotros a garantizar que vamos a cobrar, así como lo hicimos en el comentario recién del Fondo Monetario. El gobierno de Estados Unidos y seguramente personal militar de Estados Unidos son los que van a garantizar la navegabilidad y los negocios del narcotráfico de Rosario por esa vía navegable. Claro, lo que nos llama la atención es que los ánimos están muy golpeados en la ciudad de Rosario, la gente está muy mal. Hubo una serie de medidas espontáneas, populares, que tuvieron que ver con no salir a la calle, con cerrar todo, con no hay escuela, un virtual paro general de todo el pueblo rosarino, que tiene miedo y que está muy mal, y que la política no está reaccionando a tiempo con esto, no está dando respuestas que sean suficientes. Y la política nacional, lo que hace el señor Luis Petri, son un desastre todo esto. La verdad no le quiero poner un calificativo. Luis Petri, que es el ministro que el día anterior, al 24 de marzo, se saca la foto con Cecilia Pando, ¿no? Sí, bueno, ese mismo muchacho, porque le toca por su cargo, firmó un convenio con el Comando Sur norteamericano para que bajen un poco los ánimos agitados en la ciudad de Rosario, y que todo el mundo esté tranquilo de que los negocios narcos y los negocios ilegales que tienen que ver con esto, con acceder a la navegabilidad del río, la gestione tipos con muchísima experiencia en garantizar esto, ¿no? Digo, porque con Colombia, con la frontera con México, uno entiende que a través de los tiempos han pasado etapas en donde las gestiones que pusieron fueron de ninguna manera para combatir el narcotráfico y resolverlo social y políticamente, sino para asegurar que no anden balas perdidas matando a cualquiera, y que eso siga, que continúe. Sí, resulta tristísimo que una ciudad como Rosario, que todos la conocemos como una cuna de la cultura,
del arte, de la música, Baglietto, Van der Mole, Fontana Rosa. Sabemos que Rosario siempre lució por todo eso, y que ahora escucho ayer que la gente dice esto es invivible, estamos secuestrados en nuestras propias casas como si estuviéramos presos porque no sabemos si nos vuelan la cabeza en la esquina de la plaza. Entonces a mí me apena tanto, porque todas las ciudades de la Argentina son magníficas, pero Rosario siempre fue un punto cultural muy importante, pero muy importante, mucha. Fito Páez, sí, pero Fito Páez, Silvina Garré, o sea, tienen un poder cultural superior al nuestro. Entonces que ahora estén los medios con todo esto es triste, pero muy triste, además de todos estos manejos yanquis y toda esta cosa horrorosa. Otro aporte: en los últimos 2 programas veníamos hablando algo así como de modelos políticos antagónicos, ¿no? Sí. Por un lado Milei y por el otro lado Axel Kicillof. Bueno, Axel Kicillof es el gobernador desde la provincia de Buenos Aires que, previendo que esos negocios a partir de este trabajo con la hidrovía y el Comando Sur se van a extender, sobre todo en la zona norte de la provincia, estamos hablando de San Nicolás, los puertos que hay, puertos privados que hay entre San Nicolás y Ramallo, por ejemplo, de donde se saca soja y se sacan otras cuestiones. Kicillof, ustedes saben que hizo una entrega de patrulleros, una entrega de... llevó personal incluso que va a manejar esos patrulleros y los está manejando en la provincia de Rosario, lo cual motivó una devolución, y estuvieron el día lunes con el gobernador de Santa Fe, Puyaro, en la ciudad de San Nicolás, como parte de ese trabajo antagónico, respecto del gobierno de Milei, juntos, gobernador de Santa Fe y gobernador de la provincia de Buenos Aires, primero en Rosario y ahora en San Nicolás del otro lado del charco. Eso me parece que es muy importante, y desde Transmisión Educativa lo vamos a ir siguiendo porque es una acción política de las más importantes de Axel Kicillof, junto además, queremos resaltar, con la tomada de postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobernador Axel Kicillof acerca de la hidrovía, que él plantea conseguir los recursos para que el canal Magdalena se pueda dragar finalmente y no tengan que ir los barcos que salen de puertos bonaerenses al gobierno de Montevideo a tributar, sino que lo hagan en el puerto de La Plata, que es el puerto de salida, que sería trabajado con el canal Magdalena. Claro. Bueno, ya que estás comentando esto, por ahí después podemos invitar a una compañera o compañero profesor de historia, profesora de historia, que amplíe esto, porque parece que el tema de Matías de los puertos estos y el problema de ir a Montevideo fue lo que motivó las cadenas en el Río de la Plata en la Vuelta de Obligado. Bueno, claro. Matías, que es un excelente profe de historia. Después vemos quién podemos convocar, pero el tema era ese. Hay que ver si Matías quiere prestarse. Claro, no, pero voy a esto, al dato de lo que vos decías, ¿no? O sea, habilitar, en aquel momento por ahí no había condiciones ni técnicas ni materiales para generar otro puerto. Lo que había que hacer era frenar el tema de la sangría a Montevideo para hacer negocios sin impuestos en el libre cambio. Bueno, que hacían en Uruguay. Atención con los modelos políticos antagónicos, porque otro que habla de los puertos de aguas profundas es el gobernador de Chubut, el joven pro Torres, que dice: en Chubut necesitamos un puerto de aguas profundas que no tenemos, y que se pensó históricamente en la década del 60 y del 70 en la bahía Camarones, y también en Punta Médanos, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ojo con eso, que esto también puede generar un reflote de esas cuestiones en disputa antagónica con el gobierno nacional. Sí, yo entiendo como que, digamos, el lanzamiento del proyecto político de La Libertad Avanza tenía que ver con esto de volver al siglo XIX, ¿no es cierto? Y a un esplendor de una casta política y social que eran dueños de todo.
y que básicamente habían dejado, o sea, habían logrado que el Estado Nacional Argentino se desprendiera de todas estas otras miradas de lo que pasa federalmente con cada lugar y cómo se pueden desarrollar. Dale. Así que bueno, estamos ahí, está Sí. más en agenda que nunca después de más de Buenísimo. 100 años. Vamos Bueno, todavía. Perfecto. Gracias compañeros, compañeras por escuchar hasta acá. Nos seguimos viendo la semana que viene, si podemos grabamos otro. Bárbaro.